Hoy vamos a hablar del cambio climático y un cambio de visión, desde la sumisión a la catástrofe, que es lo que tenemos hoy, a una planificación o a una gestión del riesgo. Lo primero que quiero tratar de definir, soy medio fanático de los diccionarios, es esta cuestión del clima, ¿no? El clima, nosotros por ahí decimos el clima está loco, no es así. El clima es la medición y el promedio de las variables meteorológicas, temperatura, presión, humedad, viento, dirección de viento, a lo largo de al menos cada una de las estaciones del año promediada y el promedio anual. O sea, nuestra visión del clima es muy escasa. Nosotros lo que vemos es lo que se llama el tiempo meteorológico, o sea, esas mismas variables asociadas a un determinado evento. Por eso cuando uno ve en la televisión a los meteorólogos dicen el estado del tiempo o el pronóstico del tiempo, no del clima. El clima es algo extenso en el tiempo. Por eso el cambio climático es mucho más difícil de mensurar. Sí podemos ver sus consecuencias directas, que son la diversidad de estados en el tiempo meteorológico cotidiano, que es lo que nosotros recordamos, esos eventos críticos particulares. Y por otro lado está esta cuestión de que decía, ¿no? de pasar de la sumisión a la catástrofe a la gestión del riesgo. La catástrofe es un evento absolutamente desgraciado, extemporáneo, que arrasa con vidas, con bienes, con cosas. Es algo totalmente inmanejable. Sucedió una catástrofe y quedás desarmado frente a eso. En el caso del cambio climático, debido a que hay modelos que predicen cosas, predicen que va a pasar, uno ya puede empezar a trabajar con lo que es la gestión del riesgo. Para eso también voy a hacer un poquitito un jueguito con lo que son las definiciones. Uno está en el lenguaje cotidiano, coloquial, asimila la palabra riesgo a la palabra peligro y no es directa esa combinación. El riesgo es el producto de dos cosas, la vulnerabilidad y la amenaza o peligro. Un ejemplo puede ser un volcán a punto de hacer erupción es un peligro. Ahora, si nosotros estamos viviendo en la ladera del volcán, somos vulnerables, por ende corremos riesgo. Si lo estamos mirando por televisión, no somos vulnerables, el peligro existe, pero nosotros no corremos riesgo. Otro ejemplo cotidiano, quizá de la tarea más riesgosa que realizamos nosotros cotidianamente, tarea que lleva la vida de 8.000 ciudadanos argentinos, que son los accidentes de tránsito, es subirnos una ruta. La ruta es peligrosa. ¿Por qué? Porque mata a 8.000 personas por año, en un goteo cotidiano que nos hace olvidar la magnitud de la catástrofe. Por eso podemos pasarnos días hablando de la muerte de una persona en un recital y ya nos hemos acostumbrado a esta sangría cotidiana de 20 muertes diarias en accidentes de tránsito. Bueno, nosotros nos subimos una ruta. ¿Cómo hacemos para tener el menor riesgo posible? Bueno, hay una cuestión. La ruta es peligrosa, pero nosotros tenemos que tener el auto en perfectas condiciones, como mínimo, y también manejar en las mejores condiciones nosotros, bien dormidos, bien comidos, y tratar de no excedernos no debemos excedernos la velocidad, no debemos cometer infracciones de tránsito y demás. Cada cosa que hagamos bien va a disminuir nuestro riesgo. No lo va a hacer cero, por supuesto, porque interfieren otras cuestiones que pueden hacer que las cosas igualmente sucedan. Pero cuando mejor nos portemos nosotros, menor va a ser el riesgo. Esa es la idea sobre la que hay que trabajar en cambio climático. Disminuir nuestra vulnerabilidad para que el riesgo, cada vez que se dé algún tipo de evento, sea menos catastrófico. Nosotros, como les decía, tenemos una clara conciencia de lo que es el tiempo meteorológico, pero no así el clima. Pero en esto del tiempo de los eventos, no hace falta ser un supercientífico para darnos cuenta de que algo está sucediendo. Tenemos inundaciones permanentes casi en el sur provincial. Las vacas parecen vacas anfibias últimamente, ya los tambos se desintegran, las rutas están cortadas. La provincia más seca del país, La Rioja, inundada. Santiago del Estero inundado, Comodoro Rivadavia inundado, Catamarca inundado, incendios que se llevan provincias enteras como La Pampa, sequías prolongadísimas en el Chaco, tormentas aquí como la que hubo en Río Tercero, en el Fortín y demás, que arrasan pueblos, cosas realmente muy extrañas, los periodos de
frío-calor también se alternan de una forma muy distinta a lo que lo venían haciendo. Tenemos conciencia de que algo está pasando. Ante esto, nosotros podemos optar por dos cosas: hacernos de los que no pasa nada o actuar en consecuencia. En realidad, sabemos que el cambio climático se está produciendo. Casi la unanimidad de la comunidad científica sabe que, o sostiene que es debido a las actividades realizadas por el hombre. Hay un pequeño porcentaje que dice que no es así. Y hay una parte de la comunidad política internacional, que son los grandes decisores, que deciden que el cambio climático no existe, y así nosotros podemos ver la parodia del presidente del mundo firmando un decreto de que el cambio climático no existe más, digamos, por decreto y saliendo ante las cámaras. Es algo tan absurdo como que si hubiese firmado el mismo decreto diciendo que no existe más la ley de la gravedad y la hace retroactiva, yo les aseguro que la manzana hubiese caído sobre la cabeza de Newton lo mismo, por más que el señor Trump haya dicho que no existe la ley de gravedad. La cuestión concreta es que, independiente de estas disquisiciones filosóficas, los modelos de cambio climático funcionan y predicen cosas, y las cosas suceden. Nosotros, los estudiosos en cambio climático, están viendo desde hace años que el sur del país, sobre todo el sureste, se está humidificando cada vez más. Hay cada vez un régimen de lluvias, el régimen de lluvias está cambiando, llueve cada vez más. En ese sentido, lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia no debería sonar a catástrofe. Era el ritmo de cambio en las lluvias totalmente el ritmo de cambio en la flora que enraíce los terrenos para sostenerlos. Y de hecho lo que sucedió es que ante una lluvia se desmoronaron las laderas y murió gente y hubo daños y demás. ¿Esto qué significa? Que todo es absolutamente imposible de cambiar porque la naturaleza no llega a tiempo. No, nosotros tenemos que trabajar disminuyendo la vulnerabilidad. Si los modelos decían que esto podía pasar, de alguna forma tendríamos que haber previsto que esas laderas iban a caer y que la flora no iba a alcanzar. Quizás otro ejemplo, y más cercano, ¿no?, de Comodoro Rivadavia, y que todos recuerdan, es el caso de las Sierras Chicas. Esta inundación, y lo traigo a colación porque con motivo de un posgrado que hicimos alguna vez en gestión integrada de riesgos, en su trabajo final nos habían pedido definir distintos escenarios, y uno que nosotros habíamos tomado era ver la evolución de las Sierras Chicas. La Sierra Chica es un valle bastante pequeño, de 20 por 50 kilómetros aproximadamente, es decir, 1000 kilómetros cuadrados. Eso significa nada menos que 1000 millones de metros cuadrados, es la superficie de recepción, que hoy por hoy han sido totalmente talados, están totalmente impermeabilizados, ya no hay arroyos, ya no hay árboles, ya no queda nada. Todo escorrentía lo que hay en el momento en que sucede una lluvia. Nosotros decíamos, si tenemos estos 1000 millones de metros cuadrados dispuestos de tal forma que no puedan sostener ni una gota de agua, y en algún momento llueven 200 milímetros, es decir, 0,20 metros de agua, se van a juntar a lo largo del periodo de tiempo considerado 200 millones de metros cúbicos de agua. Si eso lo dividimos las 10 horas en lo que pasó ese mismo evento, nos da que el caudal que pasó por las Sierras Chicas es de 5.500 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es ese número? ¿Puede decir o no decir nada? Bueno, si alguien tuvo la oportunidad, y si no, lo pueden ver en imágenes o meterse y verlo en YouTube, miren lo que es el río Uruguay. Se acordarán de todo lo que pasó en Gualeguaychú y demás, que se veía Bosnia del otro lado, del tamaño que tiene ese río. Bueno, el caudal del río Uruguay es de 5.500 metros cúbicos por segundo. Lo que pasó a través de las Sierras Chicas es equivalente al río Uruguay. Eso no fue una catástrofe, fue un hecho casi planificado para que suceda. ¿Está bien? Terminó de suceder, se arreglaron algunas casas, nos calmamos todos, cada cual fue a vivir a su lugar, y los poquititos lugares de bosque que quedaban ya han sido talados y se han transformado también en country, o sea, no aprendemos. Quizás si nuestros antepasados
Homo sapiens, los primeros, en la época de las glaciaciones, que tuvieron que pelear contra algo parecido, hubiesen tenido el mismo amor por su caverna que nosotros tenemos por la casa que sabemos que nos va a llevar el río, la humanidad no estaría en este momento, estaríamos todos congelados dentro de las cavernas. Nosotros en ese momento no nos aferrábamos a esas cosas materiales y cuando llegaba el hielo íbamos a buscar otro lugar y con la ayuda del fuego lográbamos calentarnos mientras tanto para adecuarnos a la nueva contingencia. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el mundo se discuten básicamente un grupo, son 4 escenarios posibles, de acuerdo a que uno tienda más hacia la economía pura o hacia el ambientalismo puro, y si las soluciones son absolutamente globales a nivel mundial o si son absolutamente locales o regionales. Claramente nosotros no podemos ni siquiera interferir a nivel de un pueblo en lo que pasa a nivel global. De hecho, los grandes decisores del mundo son Rusia, Estados Unidos y China, que son los grandes productores de sustancias generadoras del cambio climático y son ellos casi los que van a decidir sobre ese futuro. Nosotros podemos trabajar a nivel local y trabajar sobre todo en lo que es la resiliencia o la resistencia o la capacidad de adecuarse rápidamente al cambio. Hoy por hoy, ya con las cosas que están sucediendo, no podemos pensar en una defensa civil dispuesta a rescatar, a solamente rescatar gente, llevarla al salón de fiestas o a la iglesia, darle de comer unos días y volverla a la casa, porque eso es una cuestión necesaria, obviamente, porque nos va a dejar esa gente allí, pero ya hay que gestionar el riesgo, hay que saber qué cosas van a pasar y tomar las medidas a priori para que esas cosas no sucedan, para que no suceda una vez tras otra la misma historia que se repite, ¿no? Una de las cuestiones, y para cerrar, es las preguntas que yo me haría es, ¿quiénes son los que sufren de manera directa la crisis? ¿Se acuerdan que yo dije que crisis era el evento puntual que aparece y desaparece? Bueno, la crisis la sufren los sectores que están más expuestos, que son más vulnerables, y normalmente son los sectores sociales más desfavorecidos. ¿Quiénes tienen dificultades, que era esto a mayor plazo y que hay que solucionarlo? Bueno, los sectores productivos. Cuando uno ve esos campos inundados en el sur, se sabe que se han perdido las cosechas, que se han perdido los tambos y demás. La respuesta que se está teniendo a eso es, si nuestro sistema productivo va decayendo debido a estos eventos, avanzamos sobre las fronteras a tratar de producir en otros lugares, con lo cual generamos más desmontes, con lo cual y nos apropiamos de tierras que ya no son tan fértiles, lo que hace que el modelo de sustentabilidad dure cada vez menos. Quizá la solución sea empezar a pensar a esta gente que son los sectores productivos, que empiecen a pensar en una solución que no apunte a aumentar la superficie explotada, sino a hacer mucho más eficiente la superficie que ya se tiene y prevenir estos efectos del cambio climático, es decir, hacerse resilientes al cambio, adecuarse y producir cada vez más y mejor en los sectores que ya están destinados a la producción. Bueno, uno puede decir, ¿cómo haría esto? Yo pienso que esto sí es mi versión y lo pongo a disposición de la discusión. Yo creo que en esta cuestión de las plataformas locales, si vamos a trabajar en eso, cada localidad debería tener un think tank, un lugar de pensamiento en el cambio climático compuesto por los sectores que sufren de manera directa las crisis y quizás y seguramente también por los que tienen que atravesar las dificultades, y los sectores políticos y los sectores sociales y demás, para empezar a definir una plataforma de acción frente al cambio local, que luego tendrá que haber lugares regionales y luego lugares provinciales. Quizás la solución final, o lo que yo imagino, es que Argentina, así como en el año 97, ya hace 20 años exactamente, creó el primer observatorio ambiental de Latinoamérica, es hora que Argentina se ponga los pantalones y cree también algo parecido en cambio climático. Argentina se tiene que pensar a sí misma en el cambio climático,
pero no desde arriba, desde arriba hacia abajo, sino que como una suma de todo lo que dicen las localidades, que se refleja en lo regional y en lo provincial, que vaya a parar este gran centro de pensamiento para pensar nuestro país a futuro.